Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Muy buenos días. Sean bienvenidos ustedes a La Verdad de Miguel en su canal de YouTube. Hoy domingo 26 de febrero. Y año va como un peñonazo de loco, como dicen por ahí. La embajada. Ya terminó el segundo mes del primer trimestre de este año 2023. Mañana se cumple un aniversario más de los sucesos del 27 de febrero. Una fecha que antes se pudo utilizarla como fecha revolucionaria para el Imperio Orozco, como alzamiento popular contra las directrices del Fondo Monetario Internacional. Mire, yo hago una encuesta que la gente está en la calle de Caracas. Yo estuve en la calle de Caracas en esa época, reporteando. Nadie sabía que era el Fondo Monetario Internacional. Pero ahora cualquiera de los saqueadores. Mira que hay el fondo, eso es mentira. Ustedes inventan. Aquí hay una gente que se ha ocupado de inventar la fecha patria. Hubo incluso un comité por allí que llamaban COFAVIC, víctimas de febrero, que la señora vivió por muchos años de esa ONG, a cuenta de los familiares de la víctima. Sí, claro, fue una fecha no solamente luctuosa, sino yo creo que indecorosa de ambos bandos para la historia venezolana. Ya sea desde el punto de vista histórico. Si recordamos, hay un enfrentamiento no de clases de ricos de pobres contra ricos, eso no fue verdad. Ahí fue pobre contra pobre. ¿Quiénes fueron los que asaltaron? A la gente de los kiosquitos, al que tenía su bodeguita en un barrio. Esos fueron las víctimas. Pero bueno, la historia ha sido tergiversada. Pero ya tendremos una oportunidad. Ojalá promoviéramos un amplio auditorio para discutir de esos hechos. Hoy, 26 de febrero, vamos a continuar nuestro ciclo de entrevistas. Es un ciclo de entrevistas intermitentes, porque es a petición de nuestros seguidores. Ellos dicen, nos proponen, hagan una entrevista a un programa y dejan otro programa sin entrevista, y así estamos. Y hoy tenemos a José Manuel Serpa, sociólogo, profesor universitario, es miembro del CNE, un tema del cual vamos a conversar, un tema que él conoce. En virtud pues, de la cercanía de las elecciones primarias de la oposición y la misma cercanía de las elecciones presidenciales, vamos a hablar sobre la posible, el posible traslado de fecha, adelantar elecciones. Y en un tiempo atrás se hizo, creo que fue en el año 2012. Como consecuencia de la enfermedad del presidente Chávez en ese entonces, nosotros dimos el tubazo, que no era el tubazo, suponíamos que las elecciones se iban en diciembre, porque Chávez no llegaba a diciembre. Y así fue. Viene adelanto de elecciones, publicamos ese título y a la semana estaba el CNE anunciando que las elecciones eran para octubre.
Bueno, bienvenido, José Manuel. José Manuel Serpa, nos conocemos de época de muchachos escolares, pues. Claro. Segundo grado. Bueno, Segundo y tercero, creo. segundo, tercero, cuarto. Y después en bachillerato también. Aquel liceo llamado Trinidad Figueira, donde iban todos los votados de los liceos. Era un segundo aire. Y fue un segundo aire porque de ahí salimos. Yo fui al Fermín Toro y Serpa se fue al Liceo Marbello, donde se graduó. Y posteriormente a la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, José Manuel. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu invitación a tu programa tan difundido, tan conocido en las redes y, por supuesto, con mucha demanda de la sociedad venezolana. Bueno, indudablemente que estos temas electorales están en este momento en el ambiente, están impactando fuertemente en la sociedad venezolana por muchas razones. Uno, la situación de ese posible adelanto de elecciones, y dos, por esas elecciones primarias de la plataforma unitaria, que tiene que ver entonces con un cronograma que ya está aprobado y con una fecha de elecciones que está convocada para el 22 de octubre. ¿Qué implica ello? Ello implica entonces una serie de procedimientos en el cronograma que tiene que ver con el apoyo técnico, logístico del CNE, del cual yo coincido y apoyo técnicamente hablando. Porque unas elecciones primarias hechas desde el punto de vista manual, desde el punto de vista circunstancial, coyuntural, sin una plataforma nacional de organización, no va a tener el impacto que efectivamente los organizadores requieren. En este cronograma incluso se habla de dos registros, el registro preliminar y el registro electoral definitivo. Incluso no está muy claro el registro preliminar. Se habla de un registro paralelo. El registro preliminar debe ser el registro de electores que están en el Consejo Nacional Electoral y el conjunto de electores que están a nivel internacional, es decir, los electores migrantes. Estamos hablando de 6.5 millones de electores. Todos aquellos que están inscritos en el registro electoral, que se fueron por las razones conocidas, deberían votar en esas elecciones primarias. ¿Qué se propone? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué se define? Se define de que se evalúe y se concrete una plataforma tecnológica que permita la votación de los venezolanos en el exterior. ¿Por qué? Porque el registro no es manual y automatizado. O mejor dicho, el sistema electoral es totalmente automatizado. Por lo tanto, el registro electoral tiene que ser automatizado. ¿Cómo votarían esos electores en el exterior? A través de una plataforma tecnológica que se diseñe para tal fin. Y, por supuesto, que voten la mayoría de los venezolanos que están inscritos en el registro electoral. Eso es un punto importante a discutir. El otro punto tiene que ver con un tema crucial, sentido de los partidos políticos, que son aquellos candidatos que pueden estar inhabilitados políticamente. Esos candidatos que están inhabilitados políticamente no deberían participar en unas elecciones primarias, porque si alguno de ellos lograse ganar en esas elecciones primarias, no podrá participar en las elecciones convocadas para para elecciones nacionales del próximo año. Eso traería como consecuencia que esas personas no deberían participar. Por otro lado, hay una división entre los partidos políticos minoritarios que no tienen ni el 1% de apoyo nacional y los candidatos que quieren hacerlo por iniciativa propia. Aquellos candidatos que quieren hacerlo por iniciativa propia se le exige un 0.5% de los inscritos en el registro electoral. Y a los que tienen un 1%, esos partidos que tienen un 1% a nivel nacional, no se les exige nada. Entonces, de verdad, hay cierta desigualdad en el proceso de la participación. Vamos con unos compromisos. Estamos conversando con José Manuel Serpa sobre el tema electoral y otros temas de interés.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, continuando la verdad de Miguel, hoy domingo 26 de febrero, en antesala pues de aquellos acontecimientos tenebrosos, trágicos, vividos en febrero de 1989. Hoy estamos, el tema es distinto, porque estamos hablando del tema electoral, conversando con José Manuel Serpa, expresidente del Colegio de Sociólogos, con una larga trayectoria en el tema electoral. Yo le decía a él que iba a ser así el estilo de las mafias italianas. Yo le voy a hacer una proposición a la cual no se podrá negar. ¿Tú crees en el CNH? Que sí que te quede nada por dentro. Bueno, el CNE como institución es una institución pública, institucional importante para el proceso de las elecciones que están dentro del marco de la Constitución. Pero por supuesto que los dirigentes, los rectores que están dentro del CNE y la forma como está, si se quiere, diseñado esa composición rectoral del CNE, de verdad que no genera mucha confianza. No genera confianza para hacer y diseñar y ejecutar los procesos electorales, porque evidentemente hay una mayoría oficial en todas las instancias, en casi todas las instancias, que eso trae como consecuencia que hay que tener entonces incidencia, observación nacional, observación internacional permanente en todos los procesos electorales. Si hay cierta, si se quiere, cierto nivel de desconfianza en ese organismo. Todos los resultados dados anteriormente de las cuales se jacta el gobierno de participación electoral, no sé cuántas elecciones van, todos fueron fiables. Bueno, la mayoría de esos procesos electorales, por supuesto, convocados y legitimados, donde participó la mayoría de los sectores políticos, la mayoría fueron si se quiere, confiables, pero con las observaciones pertinentes del ventajismo que tuvo ese Consejo Nacional Electoral para lograr los resultados previstos. Y ese ventajismo, por supuesto, generó, si se quiere, desequilibrios en la participación. Eso de inhabilitar un conjunto de partidos políticos, de inhabilitar un conjunto de dirigentes políticos y participar con los escasos dirigentes políticos que a mí me conviene, en este caso el oficialismo, porque este CNE está influenciado enormemente por el oficialismo. Entonces eso trae consecuencias, por supuesto, de suspicacia y trae, por supuesto, consecuencias y, si se quiere, diferencias en los resultados. Pero evidentemente, cuando se van a los resultados electorales dados con la participación de esos sectores, se evidencia que fueron elecciones confiables en términos de participación. Sí, políticamente yo pienso, José Manuel, que aquí no se han medido las cosas como debe ser. Por ejemplo, Jorge Rodríguez fue el presidente del CNE. ¿Cómo es posible que a su paso por el CNE termine siendo vicepresidente de la República? No, evidentemente, uno de los requisitos que se exige es que se tenga cierta independencia, autonomía, independencia, transparencia en los procesos electorales.
los candidatos de rectores o los rectores del CNE deben ser independientes. Esa figura no existe. No puede ser que los rectores de un día para otro renuncian a un partido político. Y renuncian a un partido político y ya están en el CNE. No, la que tenemos ahorita. La que tenemos ahorita, pues renunció a la militancia política y ya está en el CNE. Era ministro, ¿no? Calzadilla. Era ministro de Cultura. Era ministro de Cualquier Cultura. confianza inspira. Yo voy a partir de lo siguiente, para con nuestro público. ¿Por qué yo no confío en el CNE? Ojo, y yo me siento culpable porque en el año 2004, cuando todos los partidos se retiraron, los partidos de oposición, que son los responsables de lo que ha pasado ahora, si ellos no se hubieran retirado, otro vaya retirar. Claro, claro, lógico. Y yo me parecí en la elección, yo era candidato por el Estado Bolívar. Yo recuerdo. Es más, yo alabé al Consejo Electoral entonces. ¿Qué pasa? Cuando llega el momento de la votación, nosotros movilizamos a nuestra gente con los pocos recursos que tenían. A mí me tocó llevar 62 personas a la mesa donde yo votaba. ¿Cuál fue el resultado? Un solo voto saqué en esa mesa. Me sumó que tenía el mío. Que no se atrevieron a... Los demás eran votos no. Un solo voto. Que salió, me acuerdo, Juan Antonio, muchacho de poder. Salió diputado. Que después se fue con la oposición. Sí, sí, yo recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, yo recuerdo. Entonces, yo digo, y me lo habían advertido del CNE que trabaja en el Estado Bolívar. Miguel, hay una orden de que tú no pases. Pero bueno, me atreví. Que no podía salir al día siguiente diciendo, no, me hicieron trampa. Me jugaron que Kirigüisi, porque iba a quedar muy mal. Era como decir, bueno, tú no estás resolviendo por la vida, ¿no? Claro. Entonces no era así. Por eso yo no creo en el CNE. Ahora, esa desconfianza hacia el CNE comienza antes del acto electoral, es previa al acto electoral. Comienza con el registro electoral, con la verdadera depuración del registro electoral y sigue con el no reconocimiento de la autonomía de la mesa electoral. El CNE ha intervenido los organismos electorales, en este caso a los miembros de mesa. Los miembros de mesa ya no funcionan como miembros de mesa. Los miembros de mesa no son autónomos. El presidente de la mesa electoral no es autónomo. Y eso lo dice, lo reza, pues, la ley de procesos electorales. ¿Qué ocurre allí? Que el Consejo Nacional Electoral, este Consejo Nacional Electoral, no es donde yo fui rector, sino generó entonces una figura denominada coordinador de la organización electoral, que es un funcionario del CNE que coordina toda la parte técnica, tecnológica, y es un funcionario del CNE que tiene incidencia en la mesa electoral, que es el proceso en el cual cuando se va a transmitir los resultados, efectivamente puede haber incidencia en esa materia. Y lo otro es que la mayoría de los miembros de mesa, no sé por qué cosa ocurre, que la mayoría de los miembros de mesa, cosa extraña, son miembros del partido del gobierno. No hay una elección amplia, pública, de manera, si se quiere, vamos a llamarla de tipo público y notorio, que permita un concurso de todos los sectores de la sociedad para elegir unos miembros de mesa de manera independiente, de manera transparente. Fíjate, mi historia vuelve a repetirse. Llegan las elecciones para la constituyente, la más reciente. Yo me postulo. Eran 500 constituyentes. Yo no sabía. Hasta la fecha, yo no sé cuántos votos saqué. Nunca se dio, Miguel sacó tanto. No tiene un resultado. Y al frente de creo que está Michelle Lucero. Tú te fijabas bien, sabías para dónde jalaba la señora Lucero. Vete su cara nada más dando los resultados. Si el gobierno salía mal, ella se presentaba con aquella cara de tragedia. Pero cuando ella aparecía, con la certificación y con la sonrisa de media jarra, de aquí a aquí, claro, se ganó el gobierno. Se presentó en las elecciones del 2015 con aquella tristeza. Sí. Entonces, ahí te das cuenta tú, si un CNE no está constituido por personajes
absolutamente independiente. No hay confianza. No, ¿Cómo no lo hubo en el pasado? ¿Te acuerdas de Carlos Evangelio Maldonado, creo que fue rector del CNE? Era afecto a Jopey. ¿Y qué podía creer en esa elección? Chávez ganó porque fue tal vez el golpe que tuvo que ganar. Claro, y la mayoría de los votos sacó. Igual que la oposición ahora el 15 de 2015. Gana porque fue demasiado, no podían negarlo. Pues. Y ahora vamos a entrar en otro tema, que es el tema de las encuestas. Vámonos con una compromiso y a regresar. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Sintonizado tarde, pero pueden ver en las redes sociales. Estamos en la verdad de Miguel Escolar de YouTube con el analista, el experto electoral José Manuel Serpa Guerra, sociólogo. Fíjate, Serpa, entre los anécdotas que te conté, uno de ellos, te voy a contar otro. Por lo que yo no puedo entender la independencia de la gente del partido gobierno. Estaba en una mesa electoral y una señora casi ciega a votar. Y yo no me acuerdo cómo se llama esa porque es diputada del entonces Movimiento de la República, de ahora del PSUV, en el estado de Bolívar. Ella agarra a la señora y se la trae hacia la máquina. Y dice, mire, usted va a votar así. Estaba poniendo en el dedo en el Movimiento de la República. Y yo me acerqué, le dije, un momento. Señora, ¿por qué va a votar usted? ¿Por qué me voy a votar mío? Por Acción Democrática. No, pero tú no puedes decir eso, Miguel, no puedes estar haciendo, no, momentito. La señora, una señora que no está en sus condiciones para votar, y ella puede decir por qué va a votar. Tú me vas a llevar el dedo que ella pinta. Y ahí hubo, por supuesto, el choque de enfrentamiento. Y eso ocurre en todos lados. Se aprovechan. Si en el pasado, por eso ocurrió también, un voto del Partido Comunista de Venezuela, como no hay testigo del Partido Comunista de Venezuela, pero entre otros partidos, al escogerse el partido no vota. Ese para mí, un partido no para mí. A la hora de las actas matavotos. Eso ocurría. Pero ¿por qué nosotros simpatizamos? Porque yo soy con este proceso que comienza en el año 1999, porque pensamos que la vida política iba a ser otra. Y resulta que yo asisto hoy en día ser asombrado a la guerra de encuestas que hay a raíz de las primarias de la oposición.
Parece ser que la oposición, que el partido de gobierno, o que el gobierno fuera un partido de oposición, participando en esa elección, con su candidato. Sí. Si tú ves aquella, cómo te aturben con la campaña de Conde del Guácharo, que ahora descubrió que soñó con un país donde el bachillerato fuera bilingüe. Él soñó con un país donde todo fuera propiedad. En fin, toda la barrabasada que se le ocurre en un combo electoral. ¿Qué piensas tú de las encuestas? Bueno, en este caso, las encuestas son un instrumento válido, básico, para medir en tiempo real una proyección en materia electoral a un candidato determinado. Es decir, su perfil electoral. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su aceptación? ¿Cuál es su apoyo que tiene dentro de la comunidad? ¿Cuál es su apoyo que tiene dentro de las masas, etcétera? Y su liderazgo, ¿no? Eso es lo que se llama el perfil electoral. Si nosotros planteamos de que esos requisitos son fundamentales, bueno, ese conjunto de candidatos que están apareciendo en la oposición, de verdad que no reúnen ninguno de esos perfiles. Porque cuando tú dices, deme su perfil electoral, bueno, ¿cuál es tu perfil electoral? ¿Qué perfil tiene el señor Rauseo, ¿no? Conde del Guácharo, entre comillas, que es su seudónimo, en el estado Vargas, por ejemplo, en Caraballeda, en Catilamar, ninguna incidencia, ninguna ascendencia. Y si tú te vas por el conjunto de candidatos que están explayándose en esta campaña, que por cierto, la próxima semana culmina el proceso de inscripción de candidatos, y hay un abanico largo, grande para la campaña electoral. Me parece importante que se haga campaña electoral, pero que se haga campaña electoral con encuestas creíbles, encuestas que de verdad midan el perfil electoral real de la gente. Si tú no tienes un perfil electoral real, concreto, que influya en las necesidades de las comunidades, ¿por qué te vas a lanzar en una primaria? Hay dos maneras de participar en las primarias, que lo dije al principio de tu programa, que tiene que ver con el tema de la iniciativa propia y aquellos que tienen un partido político. Aquellos que tienen esos partidos políticos minoritarios, partidos pequeños y grandes, que son figuras, si se quiere, abstractas, tienen un 1%. Y las personas como nosotros, que pudiésemos participar por iniciativa propia, nos exigen el 0.5%. A lo mejor esas personas, por iniciativa propia, tienen mayor ascendencia social, comunitaria, en la sociedad que esos partiditos pequeños que están participando allí, que son una gran cantidad de partidos. Fíjate, una cosa, tú hablabas de los partidos inhabilitados. Sí. Bueno, hay un conjunto de partidos que están inhabilitados porque la incidencia del Tribunal Supremo, que dividió a varios partidos y les dio el nombre, ¿verdad?, y el color del partido a otro sector, dividió los partidos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el caso de varios partidos. Tenemos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera, ¿no? Entonces resulta que esos partidos van a ir, el grupo que va a participar en esta primaria es el grupo que está en la mesa de la unidad, es decir, en la plataforma unitaria. Los otros partidos no van a participar porque están participando con el gobierno. Entonces, en esa dualidad, esos candidatos que provienen de esos partidos están inhabilitados. ¿Qué pasa si esos candidatos, que no los voy a nombrar acá, pero pudiese nombrarlos, participan y uno de ellos gana la elección primaria? Cuando va a la elección nacional, tiene que inhibirse, lo van a inhabilitar igualito. Es decir, esto sería una oferta electoral engañosa. Ojo con eso, porque le estás haciendo una oferta electoral engañosa a un conjunto de ciudadanos que quieren elegir un candidato para participar en las elecciones del próximo año contra el candidato oficialista, en este caso el presidente Maduro, para buscar un cambio social, un cambio político, un cambio económico.
Entonces, ese candidato lo inhabilitan. Si ese candidato lo inhabilitan, ese grupo se queda sin candidato. Bueno, digamos Juan Guaidó. Por ejemplo, Juan Guaidó está inhabilitado, tengo entendido. Sí, tengo entendido lo mismo. Claro. Entonces se está presentando. Se va y va a participar la próxima semana, se va a inscribir la próxima Y semana. si en el caso negado que ganar, Bueno, queda inhabilitado. oferta engañosa. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Amigos míos, amigas mías, estamos acá en La Verdad de Miguel, en su canal de YouTube, esto es el 26 de febrero, con una entrevista muy interesante, una participación de José Manuel Serpa Guerra, un personaje con una dilatada carrera, voy a decir, en el sector electoral. Estamos analizando las elecciones. Y Serpa hablaba de ofertas engañosas. Aquellos candidatos que están inhabilitados y llegarán a ganar la elección primaria, cuando se presenten a la elección presidencial, seguirán inhabilitados y no podrán participar. Por lo tanto, son ofertas engañosas. En esas ofertas engañosas, Serpa, estaría entonces el señor Capriles Radot. Bueno, yo creo que él está inhabilitado también. Estaría dentro de ese grupo que la comisión de primaria, que su presidente, un hombre muy serio, un gran académico, deberían evaluar con mucha precisión y no generar ese impacto negativo que transite en los errores electorales a futuro. ¿Por qué el partido de gobierno no siente su posición frente a eso? ¿Por qué? Digo yo. El gobierno le interesa que participe Capriles Radot, que Guaidó, mientras más candidatos ya mejor. Bueno, recuerda que las elecciones primarias, claro, recuerda que las elecciones primarias son unas elecciones de un sector que no están en el marco de la Constitución por ahora, pero en el momento en que se participe directamente y se elijan los precandidatos, sí debería atender a la Constitución, debería atender a lo que es los registros de la participación electoral. O sea, quiénes pueden y quiénes no pueden. Debería haber una comisión, una subcomisión de legislación que permita ver, mire señor, usted tiene esta situación de inhabilitado, por lo tanto, usted no se puede inscribir, no automáticamente lo van a inscribir. Y eso es donde se va a generar el gran problema. Por ejemplo, María Corina Machado.
¿no? Una líder nacional que yo conozco en lo personal, una mujer que ha trabajado mucho desde su perspectiva, desde su ideología. Por supuesto, María Corina no está inhabilitada, tengo entendido. No. Y es una mujer que está allí, pues, que incluso exigen participación con el voto manual, que era lo que hablábamos anteriormente. Hay gente que cree que las elecciones deben ser manuales, pero si las elecciones son manuales, de verdad genera un proceso de duda, un proceso de incertidumbre, ¿verdad? En la misma oposición. Y por supuesto el gobierno aprovecharía ese caos que se pueda presentar en unas elecciones primarias para volver a ganar de manera más fácil. Sí, ¿no? No. Y ahí es donde viene ese dicho de divide y vencerá. Sí, eso es famoso, claro. Lo cierto es que actualmente el panorama electoral dentro de primaria y fuera de primaria se ve muy confuso. Bueno, yo soy de la idea y creo pues que si estas elecciones primarias se hacen atendiendo a lo que es el marco constitucional y atendiendo un apoyo logístico, organizativo del Consejo Nacional Electoral, tratando de generar una elección nacional con un registro electoral depurado y un registro electoral automatizado, y donde efectivamente participe la mayoría de los sectores de electores que están fuera del país, sería de verdad un proceso realmente interesante, porque generaría un candidato de un gran sector con mucha influencia. Y por supuesto, algo fundamental en estos procesos electorales de primaria o en estas elecciones primarias, que debe haber una campaña informativa, institucional, fundamental, que llegue a todos los sectores y que genere una mayor participación. Porque una participación de un registro electoral de 22 millones de electores, con una participación de un 5%, de un 6% de los electores en el red, sería realmente poco significativa para lo que viene el año que viene. Sí, en la medida que menos personas participen, podemos esperar. Claro. Por eso la participación es fundamental en esas elecciones primarias. Mira, ¿te acuerdas de una oportunidad cuando Chávez convocó al referéndum para modificar la Constitución? ¿Te recuerdas? Sí, sí, la abstención fue tremenda. Primero, no, pero además, nosotros publicamos nuestro titular era el siguiente. Voy a contar por qué. Pierde el gobierno en final de fotografía. Yo lo digo sin ningún tipo de aspaviento. Teníamos en el periódico a José López, nuestro director, nuestro recordado amigo. Pero José López sentía cierta inclinación a favorar al gobierno. Y entonces él me daba un argumento a mí, me decía: Miguel, nosotros tenemos cierta influencia en el electorado del sector de izquierda. Si decimos que pierde el gobierno, va a salir mucha gente a votar en contra del gobierno. Vamos a buscar la vuelta. Vamos a la vuelta, entonces pusimos final de fotografía, nada más. Se burlaron. Finalmente Chávez admitió esa noche, bueno, como dijo un periódico por ahí. Rolling al pitcher. Sí, una cuestión así, como acostumbraba Chávez, egoísta. No aceptar que fuimos nosotros los que dijimos que había final de fotografía. Bueno, como dicen por ahí, un final de fotografía. ¿Okay? Pero después el gobierno llamó otra vez al mismo no referéndum, no recuerdo lo que fue lo que hubo. Pero a mí me consultaron una noche. Llamó una reforma. Sí, una noche me consultaron vía Luis Reyes Reyes. ¿Qué opinaba yo? Quieren saber mi opinión. Yo, mire, hermano, el primer error que se cometió allí, con esa reforma, fue decir que los que tenían acceso, los que podían reelegirse indefinidamente, era el presidente de la República. Entonces, ¿qué pasó? Se abstienen los gobernadores, pues no están en el paquete, los alcaldes, y nadie hizo campaña por eso. Mete todo ese sentido, que todos se reelijan para que tú veas. Y efectivamente. Así se hizo.
Aquellos que se oponían salieron. Por eso te digo, la política en Venezuela es una hipocresía bárbara. Yo recuerdo que soy amigo de Antonio, yo recuerdo que Antonio se oponía a la reelección, pero una vez que aceptó una reelección, él salió. Y así Moreno Rodríguez y toda esa gente. ¿Qué quedamos nosotros? ¿Quién va a rescatar la honestidad política? Yo creo que en este momento la situación se hace un tanto difícil, ¿no? Complicada, sobre todo por la crisis económica, la crisis social, la crisis institucional que estamos viviendo. Y de verdad que no puede ser que este gobierno trabaje únicamente con la fórmula pan y circo, como la que ocurre en Vargas, por ejemplo, ¿no? El estado Vargas. Hay que trabajar con mucha más racionalidad. Yo creo que aquí se requiere mayor competencia, competitividad electoral. Creo que las elecciones del próximo año deben ser competitivas, y para ser competitivas debe haber credibilidad en el voto, que el elector que está ejerciendo el sufragio sepa que está eligiendo la vez. Sí, ¿verdad? Pero hay una cosa, la que en este tema estamos hablando, como dice, llover sobre el mojado. Eso es imposible, ¿no? Aquí, mientras no cambien los esquemas de la política, nadie va a creer. O sea, van a votar porque sienten que es una obligación. Y siente parte de la población. Acuérdate que Chávez se planteó 10 millones y nunca llegaron a 10 millones. Okay. Y ahora vamos por el mismo camino. Yo te digo aquí, Miguel Salazar, yo opino, Miguel Salazar, Maduro no debe presentarse. Está bueno, chico. ¿Cuántos periodos lleva? 2 periodos. A un tercero. Bueno, hablando de estadística, de encuestas y proyecciones, disculpa, el tema de Maduro, si tú ves todas las encuestas del año 99 a este año, vas a ver la caída del PSUV. Es decir, en términos de aceptación social, hay una caída tremenda del gobierno. El gobierno trata, en la medida de sostener esta política, esta institución de la presidencia del gobierno a través de programas populistas, con mucho populismo. Esa gente que sale a la calle es porque recibe bonos en cantidad. Recibe bonos que no recibe para nada, pero los recibe. Y vive del bono. Y vive de pan y circo. Porque la mayoría de los sectores en Venezuela no están contentos con el ejercicio y la ejecución de este gobierno en materia de política económica, en materia de política social, en materia de política de sanidad, en materia de salud. Veamos los estados, veamos lo que fueron los carnavales recientemente. Campañas de emprendedores, de desarrollo, de pequeños empresarios, pero la gente muriéndose de hambre. Vaya a un supermercado, vaya a ver la realidad concretamente. Lo veo porque, bueno, yo vivo en un estado crítico y donde hoy es un boom ir a la cinta costera, es un boom ir al ojo ese mágico de La Guaira, que vale $5 montarse allí en esa rueda. ¿Tú te has montado ahí? No, me he montado. Le voy a decir a mi mujer para decir no montamos. Alta costura desde la experiencia, desde lo clásico a lo innovador.
Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, llegando pues, lamentablemente al final del programa, yo estoy por ahí evaluarlo, vamos a decir, en frío, las cosas que se están diciendo acá. José Manuel, ¿tú crees que puedan hacer adelantar las elecciones presidenciales? Bueno, ese es un tema que ha estado en el tapete en la mesa de diálogo, en la mesa de discusión en México y por los sectores políticos, por la oposición y el oficialismo. Ahora, yo coincido cuando tú hablaste hace rato de que Maduro entró a la candidatura y ganó la presidencia, fue por una ausencia absoluta del presidente Chávez, el cual falleció, por supuesto. Entonces esa ausencia absoluta la cumplió el Maduro, que fue el candidato pues, en ese momento. Ahora, resulta que el tema del adelanto de elecciones no es constitucional, es totalmente inconstitucional. Las únicas figuras, ni siquiera el Tribunal Supremo puede ordenar el adelanto de elecciones, que no está dentro de su competencia. La única institución que tiene la capacidad constitucional para convocar elecciones de acuerdo al régimen desarrollado en la Constitución es el Consejo Nacional Electoral, a través de los lapsos que tiene establecido. La única manera de adelantar elecciones, y eso es bueno que lo sepa mucha gente, es a través de varias figuras. Uno, el referéndum revocatorio. Es decir, a la mitad del periodo, aquel funcionario, en este caso el presidente de la República, se le puede hacer un referéndum revocatorio y se le revoca y se le recorta el mandato. Esa es la figura. La otra figura es la reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las dos vías fundamentales, pero no hay otra. Es decir, desarrollar un adelanto de elecciones por acuerdos políticos es crear una oferta engañosa en la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque todos esos cargos que están en este momento actuando en términos políticos e institucionales fueron electos en procesos electorales convocados por el CNE en los momentos precisos. Es decir, a través del régimen constitucional electoral que está establecido en el artículo 293 de la Constitución. Es decir, adelantar elecciones es un populismo irresponsable, a mi manera de ver. ¿Y cómo ocurrió en el año 2012? Con Chávez. Chávez eran las elecciones en diciembre y el CNE, que no fue el CNE, la adelantó para octubre. Claro, en ese caso hubo una ausencia absoluta, ¿ok? Se hizo porque hubo una ausencia absoluta del presidente. No me confundo. Chávez está enfermo. Era el candidato del PSUV, del Pueblo Patriótico, para las elecciones del 2012 en diciembre. Y esas elecciones del 2012 en diciembre se adelantaron para octubre. Porque hipotéticamente, todos sabíamos que Chávez no podía participar ahí. No tenía fuerza para hacerlo. Entonces, ¿por qué se adelantaron las elecciones? Bueno, y hubo un acuerdo político que realmente se violó. Suprapolítico, pero pasó por encima de la Constitución. Eso fue lo que ocurrió. Porque debió haberse esperado hasta el momento preciso de que se cumpliera el lapso concreto de esas elecciones. Y fíjate tú, ellos, esta dirigencia política actual, oficial, a mí me resulta chocante
llamarlas oficialistas. Pero bueno, esa es. Chávez le pidió en diciembre del 2012, si se diera tal cosa y tal cosa, llamen a Chávez. Bueno, y elían ustedes a Nicolás Maduro. Llegaron enero, Chávez no estaba, Chávez estaba enfermo, había ausencia absoluta, se pusieron a inventar, y llegaron más allá, y siguieron extendiendo, hasta que resucitaron o mataron a Chávez. En sentido figurado, cuidado. Lo mataron un 5 de marzo. Entonces ahí estuvieron incluso a punto de perder la elección. Un mes más que ellos duren con el Godineo, pierden las elecciones con Capriles. Sí, que fue muy reñida. Pues, fue reñida, Capriles perdió. Hasta ahora, hasta donde se sabe. O sea, lo que hayan raguñado por aquí, raguñado por allá. Bueno, él lo reconoció, creo. Él lo reconoció, pero llamó a la gente a salir a mostrar su arrechera en la calle. No lo digo. Claro. Bueno, en su derecho, ¿no? Eso. En su derecho. Mira. Ahora, lo que sí yo te puedo comentar es que constitucionalmente esas elecciones no se pueden adelantar. Es decir, si tú te vas estrictamente al marco constitucional, esas elecciones están previstas, todas las elecciones están previstas en la Constitución y tienen sus periodos de vencimiento y su periodo de inicio. Eso está establecido. Yo creo que negociar sobre ese tema y generar una oferta a nivel nacional sobre esa materia sería estar violentando nuevamente la Constitución. Y por supuesto, no sé, los intereses que allí pueden estar. ¿Qué pasaría si el presidente renuncia? Bueno, si el presidente renuncia, por supuesto, se tiene que asume la vicepresidenta y se convoca elecciones. O sea, había claro. La figura de eso de la... Esa es otra figura. Pues eso está en la Constitución. Eso está establecido en la Constitución. Lo que no está establecido en la Constitución no se puede inventar. Yo no puedo inventar elecciones cuando me dé la gana. Es decir, el día que yo quiera que haya elecciones. No, las elecciones están. Por eso este CNE, por eso la necesidad de tener un CNE creíble. Porque es el único que convoca elecciones. Las elecciones no las convoca el Tribunal Supremo de Justicia, que incluso inhabilitando ha hecho de que el CNE, en algunos casos, tenga que buscar la manera de convocar elecciones. Pero el único, ¿verdad?, facultado para convocar elecciones es el Consejo Nacional Electoral. No la plataforma unitaria, ni siquiera en una negociación con el gobierno, la oposición. Dado lo complicado de la situación nacional, muy complicada, que ni siquiera, o sea, vamos a decir, los carnavales sirvieron como para correr la arruga. Presentar un país que no sabemos qué está haciendo. Dado lo complicado, no sería descartable que el presidente de la República, Nicolás Maduro, desistiera de reelegirse o inclusive ir más allá y renunciara. Bueno, y si Maduro renuncia. Bueno, si Maduro renuncia, se genera una ausencia absoluta, de luego. Y se tiene que convocar elecciones. Tú no llegaste a leer el libro de García Márquez, El coronel no tiene quien me escriba. ¿Cómo no? Sí. Que al final, el coronel Aureliano, que iba siempre al correo a buscar su jubilación, nunca la encontró. Entonces terminó jugando un gallo. Y jugó todo al gallo. Y le comenzó a su mujer que había de todo, que la casa, que todo. Y la mujer le dice, ¿tú te has puesto a pensar qué pasa si el gallo pierde? ¿Qué comemos mañana? Entonces dice, y el coronel necesitó 40 años de su existencia para llegar a una conclusión. Si el gallo pierde, ¿qué comemos mañana? Mierda. Yo me imagino que eso será el planteamiento que será el PSUV, el pueblo patriótico. Si claro. se va así. Claro. Y tiene que ver también, fíjate, si han leído, si han revisado este libro de Horacio Quiroga, este cuento de horror, de Horacio Quiroga, el almohadón de pluma. Yo creo que le está pasando a muchos dirigentes políticos lo que le pasó, lo que narra Horacio Quiroga en el almohadón de pluma, que se van secando. Muchos dirigentes se van secando. Cuando aquí se habla de iniciativa propia, de un outsider, como tú señalabas,
ese, el conde del Guácharo. La gente dice, bueno, el conde del Guácharo, candidato. Bueno, pero, ¿dónde conocen al señor conde del Guácharo? Lo conocen en los escenarios, vamos a llamarlo, de chistes, de eventos públicos, ¿no? Pero no lo conocen no lo ven como un candidato fundamental para derrotar a Maduro en este caso. Yo creo que frente a este candidato que tiene, a este presidente y futuro candidato, Nicolás Maduro, con todo respeto a su presidencia, de verdad que el autoritarismo le ha dado bien, se ve bien de manera autoritaria. Sí, yo pienso que no es una cuestión casual que el gobierno quiere que este señor sea candidato. Bueno, no es azaroso. Porque le está quitando, inclusive, ¿quién es el candidato? El conde del Guácharo. Le está quitando, no sería el proceso. Claro, yo pudiese tener aquí un precandidato y yo puedo hablar de algunas personas que tienen, independientemente de las diferencias que tú puedas tener ideológicamente hablando, pero yo creo que hay gente seria en la oposición en esa materia que puede liderizar un proceso. Yo no sé, pero a mí me parece que la señora María Corina Machado es una señora seria, ¿no? Y la han descalificado. La han descalificado de tal forma que la ponen como una figura de ultratumba, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que no. Yo creo que una señora seria y que tiene su capacidad. Todo el mundo tiene derecho a participar. Si tiene por supuesto, los requisitos fundamentales. Yo creo que la plataforma unitaria debe pensar en ser más unitaria, menos sesgada. Es decir, los candidatos deberían ser tanto por iniciativa propia como por partidos políticos de manera igualitaria, porque cualquier líder de la sociedad puede ser candidato, Sí, puede ser precandidato. Tú eres un hombre de izquierda. Yo sé. Siempre sí. Claro. ¿Cómo te sientes ahora, 23 años después de nuestro gobierno revolucionario? Bueno, claro, en términos ideológicos, en términos políticos, esa esperanza que uno tenía de que un gobierno de izquierda pudiera generar beneficios en toda la sociedad, eso cambió. Ya en términos de izquierda parece que se convirtió en algo abstracto, ¿no? Y entonces aparecen figuras promocionando la izquierda, el radicalismo de izquierda en Venezuela, como este gobierno, y efectivamente no ha logrado pues, concretar su fruto. Acuérdate que Nicolás viene de la Liga Socialista. Y tú vienes de la Liga Socialista. Vengo de la Liga Socialista, sí. Yo lo conocí. Bueno, tú el tiempo atrás ni imaginarse, pues. Sí. Claro, esas son las cosas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Una última, pues unas palabras, un mensaje de José Manuel Celso para que nos están viendo. Bueno, indudablemente que el mensaje que yo puedo darle a todos tus oyentes y tus televidentes, porque esto está en YouTube y se ve a nivel nacional, tiene un impacto tremendo, es que busquemos la manera de generar una mayor credibilidad en el voto. Hay que generar mayor participación electoral para que las instituciones sean realmente legitimadas. Instituciones que no estén legitimadas no van a tener, si se quiere, el impacto para el desarrollo social y económico que el país requiere en este momento. Muchas gracias, José Manuel. Vale, a tu orden siempre. Oye, estamos aquí en tu casa. Bueno, será hasta el próximo martes.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.